Muy buenas noches, mis queridos catequistas. Habla con ustedes un catequista desempleado. El día de hoy vamos a presentarnos un poco, vamos a entender de qué se trata un poco el proyecto que estoy haciendo en este momento. ¿Quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué quise empezar a hacer este pequeño podcast? Bien. Pues yo soy un catequista, ¿no? Y estoy desempleado. Ay, sí que listo. No, lo que pasa es que la catequesis actualmente necesita más de lo que en realidad tenemos. La catequesis siento que está subestimada en general. Para la mayoría de la gente, no solo para otros catequistas. Aquí es un hablar para todos los cristianos. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntar a quien esté escuchando esto, ¿qué es la catequesis? Creo que el entender justamente qué es la catequesis es lo que nos ha llevado a muchos problemas en la actualidad, en la iglesia como tal. Me explico un poco. ¿Qué es la catequesis? Muchas veces nosotros podemos pensar que la catequesis es esa formación que recibimos nosotros cuando somos niños para estar listos para recibir nuestros sacramentos de iniciación. Que bueno, pues generalmente son el sacramento de la confirmación y el de la Eucaristía. Bien. Y si les dijera que no es así, realmente muchas personas, o sea, como el global del mundo, piensa esto, ¿no? O sea, la mayoría de las personas cree que la catequesis es nada más aprenderte algunas cuantas cosas como una especie de escuelita en donde vas a aprender para después hacer los sacramentos, ¿no? Y los sacramentos lo tomamos como una especie de graduación. Y entonces se han hecho diferentes intentos a lo largo de algunos años de hacer esta catequesis pues lo más efectiva, ¿no? Tal vez a alguno le tocó esta catequesis que se trataba de preguntas y respuestas. Había un librito lleno de preguntas con sus respectivas respuestas. Se hacía un examen al finalizar de que tuvieras memorizado todas las preguntas y respuestas. Y ya se te consideraba listo para graduarte. ¿Qué es la graduación? Pues obviamente esta recepción de los sacramentos de iniciación. Y al final, ¿con qué nos quedamos? Con muy poco. Nos quedamos con ese conocimiento como aislado, como si fueran las tablas de multiplicar y listo, ¿no? Nos aprendimos quizás los mandamientos, nos aprendimos algunas oraciones y las preguntitas, ¿no? Sin embargo, eso no es suficiente, eso no es la catequesis. A partir del Concilio Vaticano II, y estamos hablando de hace ya 60 años, casi 60 años, de la conclusión del Concilio Vaticano II, ha empezado la catequesis a evolucionar. Sin embargo, como en el imaginario colectivo la catequesis sigue siendo simplemente esta formación para los niños, para que reciban sus sacramentos, es muy difícil que nos cambiemos ese chip y entender lo que realmente es la catequesis. Entonces, ¿qué es la catequesis? Si yo soy de estas personas que cree que la catequesis es solo la preparación para los sacramentos, pues realmente nos estamos quedando muy atrás y por eso la iglesia se ha estancado, y sobre todo en el mundo moderno. En la actualidad, este tipo de conocimientos teóricos no nos lleva a ningún lado.
Tenemos muchos ateos que se saben los 10 mandamientos de memoria. Y así como se lo saben, no cumplen ninguno de ellos porque pues no les interesa realmente. Y en general a la juventud de ahora, las generaciones más actuales, no les interesa para nada la religión. Por lo tanto, ven a la catequesis como esta cosa a la que mis papás me obligaban a ir cuando era niño, que a mí no me gustaba, que había una señora que me regañaba, que había una señora que me imponía. Y no, a mí la religión no me gusta. Por eso tenemos tantos jóvenes actuales que realmente no les interesa la catequesis, no les interesa su formación como cristianos. ¿Por qué? Porque su catequesis fue meramente aprenderse cosas o algún cantito por ahí, o hay algunos que estuvieron en escuelas religiosas donde realmente no les impactó, aunque llevaron toda su primaria tal vez con catequesis, nunca les llegó al corazón. Entonces, ¿qué es la catequesis? Si nosotros no entendemos qué es realmente la catequesis, es muy difícil que en las parroquias, en los centros de catequesis, se dé una buena catequesis. Porque vamos a seguir atados a este paradigma sobre la catequesis que se le conoce como la catequesis de instrucción. El paradigma de la catequesis de instrucción nos dice que la catequesis es formativa, que la catequesis es aprenderte cosas. Sin embargo, desde Concilio Vaticano II ha estado tratándose de cambiar esto. Podemos leer incluso en documentos como Catequesis Tradende o en el Directorio de la Catequesis de 1997 y también en el nuevo Directorio de la Catequesis que salió apenas y se ha estado revisando estos últimos años, donde tenemos una catequesis completamente diferente. Para este punto muchos ya se están preguntando, entonces ya dime pues, ¿qué es la catequesis? Bueno, aquí va. La catequesis es el fomentar, esto es con mis propias palabras, ¿ok? Es fomentar la relación de la comunión de la persona con Cristo. Y la comunión no entiéndase como sacramento de la Eucaristía únicamente, sino entiéndase como esta relación misma de la persona con Jesús. Y nosotros vamos a impulsar, a fomentar a que esta relación se fortalezca o se inicie, en el caso de que la persona no haya tenido ningún primer contacto con la fe cristiana. Entonces quedamos que la catequesis se trata de fomentar este vínculo entre la persona y Jesús, esta comunión. Más adelante veremos qué es la comunión como tal, porque también en eso hay muchas dudas. Entonces, la gente no tiene una comunión con Cristo, o su comunión está muy débil y hay que fortalecerla. Y es trabajo del catequista fortalecer esta comunión. ¿Cómo? Es ahí donde vamos a encontrar muchas cosas que nos puedan ayudar. Que el método ya lo veremos un poco más adelante, de cómo nosotros vamos a utilizar lo que tenemos para fomentar ese vínculo, fomentar esa comunión entre la persona y Jesús. Ojo, dije persona, no niño. ¿Por qué? La catequesis es para todo cristiano, todo aquel que quiera fortalecer o iniciar este vínculo, esta comunión con Jesús. Para toda persona de cualquier edad, no solamente para los niños. Más adelante vamos a tomar mucho en cuenta esto de los niños porque es otro de los tropos que tenemos en la
catequesis que no se nos ha podido quitar. Bien. Entonces, actualmente, si un niño totalmente infestado por las ideologías, por las nuevas modas, por todas estas corrientes que se toman actualmente, esta comunión con Cristo es totalmente irrelevante en sus vidas. Es totalmente irrelevante. Entonces, cuando crecen, más que recordar ese vínculo y vivir cristianamente, la gente se desvincula totalmente de la fe. Y yo lo sé, o sea, acabamos de ver en la Jornada Mundial de la Juventud como hubo más de 2 millones de personas. Y qué bueno. Pero vean sus comunidades. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa con los niños cuando terminan la catequesis? ¿Se vuelven cristianos comprometidos que van a seguir viviendo sus sacramentos y van a seguir viviendo su fe como verdaderos cristianos? ¿O van a empezar a vivir su vida independiente a Jesús y Jesús va a ser como una especie de complemento dentro de su propia vida? Si acaso, porque ese es en los mejores casos. Entonces, no podemos nosotros seguir atados a una catequesis de instrucción. Lo que nos propone el directorio para la catequesis es una catequesis de inspiración catecumenal. ¿Qué quiere decir de inspiración catecumenal? Que van a llevar las etapas del proceso del catecumenado. En un video aparte, en un podcast aparte, voy a profundizar en estas etapas y cómo debe llevarse un proceso catecumenal que puede llevarse con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, con cualquier persona. Sin embargo, nos ha costado mucho trabajo. Y es por eso, esa es una de las razones por las que estoy empezando a hacer este podcast. Es para profundizar un poco qué es la catequesis, cómo podemos llevarla entonces realmente y la necesidad que tenemos de una buena catequesis. ¿Y por qué soy un catequista desempleado? Bueno, les voy a contar un poco personalmente qué es lo que se trata esto del catequista desempleado. Yo soy un catequista desde hace unos 10 años. Y a lo largo de mi caminar en la catequesis, siempre he buscado mejorar como catequista. Aprender, leer, instruirme. Y mientras más he ido descubriendo, más me doy cuenta de lo mucho que carecemos dentro de la catequesis en casi todos lados. Actualmente yo estoy en la Arquidiócesis Primada de México. La Arquidiócesis Primada de México hace algunos años empezó un cambio dentro de la catequesis que viene a partir desde que llegó el cardenal Carlos Sayar. Con este nuevo cardenal comenzamos a profundizar la catequesis de una mejor manera. Todavía falta mucho por hacer, pero ha sido un avance impresionante. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucha resistencia a este cambio. Y entonces uno a veces va a eventos grandes como la Semana Arquidiocesana de Catequesis, donde es un evento donde nos reunimos catequistas de toda la arquidiócesis, miles de catequistas a veces, y
y se nos habla de todas estas maravillas de la nueva catequesis, de esta catequesis que realmente tuvimos que haber implementado desde el Concilio Vaticano II. Pero regresas a tu parroquia y te encuentras con un muro de ladrillos que aparte es inamovible. Entonces, yo estaba tratando de mejorar la catequesis tanto en mi comunidad como en mi decanato. ¿Cómo? Con cursos, con formación, con más participación, mejorar los catequistas. Pero me he encontrado con muros muy grandes. El primer muro, el mismo catequista. Hermano catequista, si tú estás escuchando esto, por favor, reflexiona un poco sobre cuál es tu deber como catequista. Muchas veces vemos a personas que llevan 20, 30, 40 años dando catequesis. Y es gente que muchas veces ni siquiera ha vivido su querigma. Ni siquiera ha tenido un encuentro con Jesús vivo. Entonces, ¿cómo va a querer fortalecer el vínculo con este Cristo vivo? Con esta comunión de una persona y al mismo tiempo él nunca ha sentido eso? Nos volvimos una catequesis muy apagada, muy poco impactante. Se nos ha olvidado el verdadero sentido de la catequesis y se nos ha olvidado que el catequista principal es el Espíritu Santo. Nos tomamos un manualito donde vamos dando como una especie de clasecitas, algún cantito, algún jueguito y se acabó. Y ya decimos que es la catequesis. Pasa un año, pasan 2 años, los niños hacen los sacramentos y bye. Y nos sentimos muy bien con nosotros mismos porque ya cumplimos. Pero realmente muchas veces hacemos muy poco. No nos quedemos con lo poco, sino tratemos de hacer más. Imagínense si los apóstoles hubieran dicho, no, pues hay que quedarnos aquí en Jerusalén y ya con lo que podamos hacer. Ellos salieron, fueron al mundo, conquistaron Roma. No, hay que quedarnos aquí en lo poquito. Tenemos que salir. Vienen diciéndonos sobre una iglesia en salida. Eso significa, salgamos. No simplemente a salir a las calles y ya, no. Tenemos que mejorar, tenemos que salir de este viejo pensamiento hacia este verdadero acercamiento a la catequesis, este verdadero acercamiento a la comunión con Cristo. Entonces, les digo, ahí está mi primera barrera. Estamos queriendo dar cursos, estamos queriendo dar formación sobre la nueva evangelización basada en el directorio, en el nuevo directorio para la catequesis, basada en los programas que maneja la arquidiócesis, y el catequista dice, no. Yo he hecho la catequesis así durante 40 años y no va a venir alguien aquí a cambiarme todo, ¿no? Así que no. Y entonces los mismos catequistas tienen mucho miedo al cambio. ¿Por qué? Porque sienten que va a ser muy difícil. Se les olvida que van tomados de la mano del que todo lo puede. Dicen, no, es que ¿cómo vamos a cambiar? Es que ¿cómo le vamos a hacer? Pues para eso está la formación. Hoy en día hay mucha formación. Hay muchos otros canales de YouTube que están dando lo mismo, que están tratando de que la gente cambie. Pero nos queremos aferrar a lo que conocemos. Siguiente muro con el que llegué a chocar. Las mismas autoridades del decanato.
uno a veces quiere empezar a fomentar esto y te frenan en seco. No vas a venir aquí a cambiar nada, no nos conviene que cambies las cosas. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo que no te conviene que cambien las cosas? O a veces los mismos enlaces de canales u otras instancias no les ha quedado claro qué es la catequesis, no les ha quedado qué es el catecumenado. Y entonces desde su ignorancia, porque es lo que es ignorancia, comienzan a decir, no, eso que tú dices está muy loco, esas palabras que tú usas son muy fuertes, no. ¿Cómo que vamos a fomentar la comunión de las personas con Jesús? No, aquí mejor nos quedamos con los cantitos, nos quedamos con los jueguitos y los libritos que ya teníamos y no me vas a cambiar nada, porque no, la gente se va a empezar a quejar, se va a empezar a ir y no. Entonces uno se queda pensando, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A la comunidad? ¿Jesús? ¿O a los intereses de alguien? Ok. Tercer muro, y el que más me ha dolido tal vez de todos. Los sacerdotes. Paréntesis, no le estoy tirando a la figura del sacerdote, no se confundan. No estoy tirándole a la figura del sacerdote, sino a ciertos sacerdotes concretamente que no saben qué es la catequesis. Uno dice, ¿cómo es posible? Los sacerdotes son los que más saben. No es cierto. Muchas veces no están ni siquiera bien formados los sacerdotes. Y sí saben a veces mucho de teología, estudiaron en el seminario, pero de catequética como tal, a veces están muy atrasados. Muy atrasados. Entonces uno les dice de catequesis y ellos traen la idea bien grabadita en la cabeza. La catequesis es la formación para recibir los sacramentos y punto. Entonces, ¿qué pasó? En mi comunidad no fue uno, no fueron dos. Ahorita van 5 sacerdotes que se niegan rotundamente que cambie la catequesis, a que la catequesis se convierta en fomentar la relación, la comunión de la persona con Jesucristo. Se niegan totalmente. ¿Por qué? No lo sé. Y eso es lo que más me preocupa. No lo entiendo. No entiendo por qué se niegan tan rotundamente. ¿Qué quieren ellos? Catequesis rápida. Catequesis rápida. ¿Cómo? En 1 o 2 años. Se acabó. Catequesis rápida. Que se aprendan unas cuantas cosas y ya. Y es lo único que les interesa. Yo me pregunto, ¿por qué? No lo sé. No lo entiendo. Esa es una de mis grandes dudas. No lo entiendo. ¿Qué es lo que ellos ganan? ¿Qué es lo que ellos quieren con que la catequesis se siga haciendo así? Si está la oportunidad, no es como que, es que tenemos que picar piedra. No, está la oportunidad con lo que ahora está trabajando la arquidiócesis de llevar la catequesis a otro nivel, de llevar la catequesis al encuentro con Cristo. Pero no, yo nada más quiero que me los formes y estar sacando muchos niños. Y una preocupación que ellos tienen acerca de que se sigan inscribiendo muchos niños. ¿Para qué? ¿Para qué quieren que muchos niños se estén inscribiendo? Se vuelve como una especie de competencia. No, es que en tal centro están dando 1 año. No, es que en tal centro están dando 6 meses. No, es que en un centro están dando 2 semanas y ya reciben su sacramento. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer algo si esto se convierte en una competencia? Una competencia de mercado, ¿no? A ver quién es el mejor postor. Como si se estuvieran peleando a ver quién gana más o no lo entiendo.
Realmente no entiendo cuál es el pensar de los sacerdotes que se niegan a este cambio. Y no escuchan razones. O aunque le escuchan, no le entienden. Les digo, han sido ya muchos sacerdotes con los que he tenido este problema. Ven que en vez de que esto mejore, quieren mantenerlo como está. La iglesia estática. Entonces, ¿qué hacer? Yo quise hacer mucho, quise abarcar mucho, tratar de trabajar esta evangelización, no para mí, sino para la gente, para los que realmente quieren fortalecer este vínculo, esta comunión de ellos con Jesucristo. El método lo veremos más adelante en un podcast después. Pero, ¿por qué no quieren que esto suceda? No lo sé. Las fuerzas del mal, el maligno seguramente, tiene mucho que ver en todo esto. Es al único al que realmente no le conviene que la gente fortalezca su comunión con Cristo. Es el único que le conviene. De ahí en fuera, a nadie más le conviene. A nadie. Si nosotros queremos una mejor iglesia, tenemos que fortalecer todos, personalmente, nuestro vínculo con Jesús. Y esto se da a través de una buena catequesis. Entonces, yo intenté en mi decanato tratar de fomentar esto. Y me dieron una patada, literal. Lo intenté con mi parroquia, con mi párroco. Una patada más fuerte. Entonces yo quise mover a los catequistas. Otra patada. Entonces, ¿qué pasa? Dice en el Evangelio que cuando no escuchan el anuncio del reino, pues te sacudas los pies de tus zapatos y te vayas a otro lugar. A mí me pasó así como en escalerita, una tras otra tras otra. Nadie quería mejorar. Sin embargo, veo a la Iglesia Universal, veo estos encuentros como el encuentro de jóvenes que se está dando en 2023. Veo lo que está trabajando mi arquidiócesis o la Dimensión Nacional de Catequesis y es maravilloso. O sea, no es lo que yo digo o es una idea que a mí me surge y quiero imponerla, sino que es algo bueno por la catequesis que se está dando de manera orgánica en muchos lados, y es acá abajo donde la estamos frenando. Entonces, ¿qué pasó? Me salí de mi centro. Fue el momento en el que dije, es que tengo que sacudirme el polvo de mis zapatos y seguir a otro lado. Me encontré yo en mucho discernimiento, mucha oración, en saber qué es lo que tenía que hacer. Y entonces la respuesta fue simple. Trabaja desde tu trinchera. No trates de abarcar al mundo, trabaja desde tu trinchera. ¿Y cuál es mi trinchera? Aquí. Si alguien escucha esto y comparte lo que yo estoy diciendo, qué bueno. Si nadie lo escucha, también qué bueno. Realmente yo hago esto porque necesito decirlo. Tenemos que empezar a mejorar nuestra catequesis para nosotros poder mejorar como cristianos. Realmente vivimos una falta de fe en muchas personas que nos está limitando. Empezaron 12. Hoy somos millones.
pero no debemos bajar la guardia. Entonces ahorita me encuentro, entre comillas, desempleado de la catequesis. Pero en mi interior quema este fuego que tengo que transmitir esto. Quien lo quiera escuchar, a quien quiera compartir conmigo. ¿Será una persona? ¿Serán 10? ¿Serán 1000? No lo sé. Pero yo tengo que hacer algo. Hoy en día podemos hacer esto y puede escucharlo cualquier persona. Entonces, compañero catequista, yo te pido por favor que mejoremos nuestra catequesis. Voy a comenzar esta serie de podcast con ciertos temas muy importantes sobre la catequesis. Primero, vamos a hablar sobre el problema central, ya no solo de la catequesis, sino de la Iglesia Católica hoy. Probablemente ni nos imaginemos cuál es ese problema, pero justamente conociendo el problema es que vamos a poder afrontarlo. Segunda, vamos a ver qué es este proceso catecumenal. ¿Por qué un proceso catecumenal? ¿Qué es eso del catecumenado? ¿Y por qué nos interesa a nosotros como catequistas? También lo vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a ver más adelante también? Las etapas del proceso catecumenal. ¿Cuáles son estas diferentes etapas y de qué se tratan cada una? La Arquidiócesis Primada de México, en sus subsidios, lanzó estas etapas del proceso catecumenal. Pero los catequistas no saben qué es. Les voy adelantando. En la Arquidiócesis Primada de México se manejan 3 de las 4 etapas: querigma, catequesis o catecumenado y mistagogía. ¿Qué es eso? Lo veremos más adelante. ¿Qué otra cosa veremos? Nos concentraremos en entender este paradigma de instrucción, el paradigma de la catequesis de instrucción que tenemos muy grabado en la cabeza. ¿De dónde surge? ¿Por qué lo tenemos tan grabado? ¿Y cuál es el paradigma inicial con el que empezó la iglesia cristiana, que es la catequesis de iniciación cristiana? Y el por qué tenemos que apegarnos a una catequesis de iniciación, no una catequesis de instrucción. ¿Cómo podemos cambiar este paradigma? Esos serán los temas iniciales de este podcast. Poco a poco iremos entendiendo un poco más por qué este catequista loco está diciendo lo que está diciendo. A mí lo que me interesa es tener una iglesia fuerte y poder ayudar a lograrlo, ser una pieza en este gran rompecabezas que es la iglesia, un granito de arena, y no me puedo quedar con los brazos cruzados. Entonces, me gustaría que si escuchaste este podcast, me acompañaras más adelante a entender el porqué y qué es lo que podemos hacer nosotros como catequistas. O si no eres catequista y eres otro cristiano más que quiere apoyar, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos desde nuestra trinchera? ¿Qué es eso? En nuestro hogar, con nuestras familias, con los hijos, con los nietos, con ese adolescente rebelde, con los adultos alejados. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera? Eso lo iremos viendo poco a poco. Si llegaste a este punto del podcast, te agradezco mucho. Espero que alguien lo haya escuchado hasta aquí.
Y pues de la mano del Espíritu Santo me aviento a hacer esto, sin saber qué pasará más adelante, si esto perdurará, si alguien lo escuchará siquiera. Entonces, pues vamos a comenzar. Amigo catequista, te saluda un catequista desempleado. Y que viva Cristo Rey. Buenas noches.